proponen que todos los jueces paguen impuesto a las ganancias. Ya lo están haciendo algunos, pero la verdad que si pensamos en el porcentaje que paga en Mendoza, es ínfimo. 3 jueces. Solo 3. Solo 3. Y uno solo de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y los trabajadores privados, todos estamos alcanzados. A medida que aumentan los salarios, si es que conseguís el aumento, también eso está difícil, vas pagando impuestos a las ganancias y todo te va siendo alcanzado por ese gravamen. Por eso vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, señor, con Carlos Yestakov, es contador y además es especialista en tributación. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Muchísimas gracias. A ver, ayer nosotros lo planteábamos aquí en este mismo espacio y decíamos, si pagamos, paguemos todos. Aunque la discusión más de fondo tiene que ver con que el salario no es ganancia. Pero bueno, ya que estamos en este mar... Bien, a ver, Independiente, voy a hacer una aclaración previa. De alguna manera existe una antigua discusión en materia de finanzas públicas que se habla sobre las rentas ganadas y las rentas no ganadas, considerándose si deben estar grabadas o no las rentas ganadas, que son las rentas del trabajo personal. Esto es opinable de todas maneras, pero lo cierto es que los salarios están grabados. Sí, están grabados, claro. Y si están, que estemos todos. Claro, o sea, el problema en realidad que tenemos es un problema de colisión o divergencia entre principios constitucionales. O sea, por un lado están en juego los principios constitucionales que tienen que ver con la estructuración del poder político, fundamentalmente con la división de poderes, y por otro lado están en juego los principios de la tributación, los principios jurídicos de la tributación, y en el caso que nos ocupa, fundamentalmente el principio de igualdad, fundamento en 2 artículos. En el artículo 16 de la Constitución, que habla que la igualdad es la base de los impuestos y las cargas públicas, y por otro lado, a partir de lo que ustedes estaban hablando recién o mencionando, sobre que solamente pocos jueces pagaban impuestos a las ganancias, con el 14 bis, porque en el año 2016, la ley 27.346 incorporó a la masa de sujetos alcanzados por el impuesto específicamente a todos los magistrados y empleados del Poder Judicial que fueran incorporados a sus funciones a partir del 1 de enero del año 2017 inclusive. En realidad, la historia de los jueces, es decir, a ver, básicamente voy a explicar muy rápidamente el problema del fundamento constitucional, a pesar de no ser constitucionalista, y espero que mi amigo Víctor Ibáñez no me rete por esto, pero bueno. En realidad, esto se fundamenta en el artículo 110 de nuestra Constitución Nacional, que establece 2 principios, basados fundamentalmente o tratando de cuidar esta independencia de poderes. En primer lugar, la inmovilidad de los jueces, es decir, que no pueden ser cesanteados, por utilizar una palabra, mientras dura su buena conducta. Y por otra parte, en lo que se ha denominado la intangibilidad de la remuneración, en el sentido de que la Constitución establece que recibirán por su tarea una compensación que determinará la ley, y agrega que en manera alguna puede ser disminuida durante el ejercicio de sus funciones. Esto en realidad, es decir, este artículo 110 de la Constitución Nacional tiene su fundamento en lo que se ha denominado la cláusula de la compensación en la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 3º, sección 1, que establece el principio, digamos, también de la imposibilidad de disminuir la retribución de los jueces. Lo único que no agrega, que sí lo tiene la nuestra, es en manera alguna. Esto lo traigo a colación porque el impuesto a las ganancias en nuestra república fue establecido por primera vez en el año 1932. Y ahí el artículo 18 de la ley establecía que los magistrados debían pagar por su retribución un 5% de su salario, y además por el resto de su renta estaban alcanzados igual que todo el resto de la comunidad. Exactamente. En este sentido, la Corte, en un fallo del año 1936, conocido como el fallo de Rodolfo Medina, estableció la inconstitucionalidad
esta norma con fundamento en ese entonces artículo 94. Ahora es muy amplio esto de que Claro. no sea disminuido Claro, el haber. mire, a ver. Claro, a ver, si vamos a hablar de una disminución que se tome por una decisión política o por una cuestión que sea momentánea o transitoria, pero las generales de la ley también los tiene que alcanzar, porque también tienen ellos aportes y descuentos en sus saberes como todos los demás. Claro, es decir, bueno, a eso iba. O sea, de todas maneras, le termino la historia, pero no es por... es pero para que se entienda. Motivo por el cual recién, digamos, es decir, se incorporó una exención impuesto a las ganancias tanto para los magistrados, miembros del Poder Judicial y como sus jubilaciones, y esto fue dejado de lado en el año 1996 con la ley 24.631. Acá la Corte estableció, o sea, sacó una acordada, la 20/96, en la que establecía la inconstitucionalidad, pero con un argumento, o sea, además de fundarse en toda la jurisprudencia de Estados Unidos y demás cosas porque de alguna manera este es el antecedente jurídico de lo que estamos hablando, estableció que más allá de que, no lo dijo con estas palabras, pero para que se entienda, que más allá de que podría ser lo que usted me plantea, ni mucho ni poco, esto era de alguna manera un antecedente que permitía que el Poder Legislativo tuviera injerencia y que de alguna manera fuera el primer paso para que con el correr del tiempo esto, es decir, el Poder Ejecutivo fuera disminuyendo a través de impuestos el salario. Para terminar la historia, como decía recién, en el año 2016 se establece la incorporación es decir, se modifica el artículo 79 y todos los magistrados que sean a partir de esa época. Ahora, Carlos, cada vez más trabajadores lo pagan. Desde hace años esta no modificación del mínimo no imponible o tener que apelar a un decreto por parte del Gobierno Nacional y no que existe una ley que se vaya actualizando en base a la inflación hace que cada vez sea mayor la masa de trabajadores que lo paga. Y bueno, este principio de igualdad no debería primar respecto de todo lo que usted está mencionando, lo que ha hecho la Corte con la acordada y lo que históricamente se ha logrado a nivel judicial. Desde ya que sí, es decir, a ver, el tema es el siguiente, es decir, la intangibilidad de los jueces, o de la remuneración de los jueces, por lo menos desde mi óptica, se vería afectada no por la circunstancia que tengan que pagar un impuesto como lo pagamos todos, sino que tuvieran que pagar un impuesto, si usted quiere, especial o adicional al resto. Acá sí habría una injerencia que de alguna manera podría llegar a ser interpretada como que lo que se está haciendo es tratar de coartar una la disminución libertad. arbitraria de sus Exactamente, saberes. pero aparte hay otra cosa, que si bien es cierto esto de la intangibilidad de las remuneraciones, lo cierto es que tampoco hay ningún pronunciamiento como que fuera inconstitucional la reforma del año 2016. Entonces nos encontramos con la siguiente. Para los de atrás es inconstitucional por la intangibilidad de las remuneraciones. Para los nuevos, no, pero de alguna manera afecta el principio del 14 bis porque, digamos, no habría una igual retribución por igual tarea, lo que nuevamente... Claro. Es decir, en la medida que el impuesto que paguen los jueces no fuera diferente al que paga el resto de la comunidad, desde mi óptica, no se estaría infringiendo el principio de intangibilidad de la retribución. Hoy no están dadas las condiciones para que ellos vuelvan a apelar esa cuestión si es que se modifica la ley 26.028. Sí, bueno, o sea, de alguna manera esto sea dicho con absoluto respeto y así debe ser interpretado. Es decir, hay silencio de radio sobre estas cuestiones porque, bueno, es decir, yo creo que también, mira, hay un antecedente que se lo comento. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia del año... Estoy hablando de Suprema Corte de Justicia, bien estoy diciendo de Buenos Aires. En el año 1878, la ley de presupuesto estableció una contribución adicional para los jueces. Y la Corte, en ese momento, de Buenos Aires, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, estableció que en realidad, como no había una norma expresa en la Constitución, a pesar de que podríamos decir que tiene que estar en orden con la Constitución Nacional, y teniendo en cuenta el esfuerzo que debían hacer los jueces provinciales para oblar ese impuesto frente a la gravedad de la crisis económica que tenía, no advertía que hubiera ningún tipo de afectación a este principio de intangibilidad de la remuneración. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno,